¿No? No tenían que hacer, güey. Como las guías no le dicen a Romero qué hacer. Tú guíate por tu propio corazón. Dice la clase, ¿no? Atrapada. ¿Grabando? Grabando. Dale. Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a revisar brevemente los criterios de ingreso a unidad de cuidados intensivos tipo obstétrico. Trataremos de que la clase sea de 25 o 30 minutos máximo. Los criterios pues varían de cada país, incluso cada continente. Y la verdad es que no son muy uniformes dependiendo de dónde lo lea uno. Incluso aquí en México pues no son bastante claros. Me llama la atención pues siendo tan piquis como somos en cuestión de obstétricas, no está bastante explícita esta cuestión. Vamos a ver un poquito de la mortalidad materna en México para darle contexto y a la importancia de este tema. El papel del intensivista, anestesiólogo, urgenciólogo, internista, a veces también implicados en la paciente obstétrica de función orgánica. Y pues básicamente de desglosar y los criterios de uso y unidad de cuidados intensivos, ingreso de las obstétricas. Estas son las abreviaturas. Lamentablemente las dos normas oficiales mexicanas, la 007 para la atención de la mujer durante el embarazo y también la 025 para la organización y funcionamiento de las unidades de cuidados intensivos, lamentablemente no mencionan de manera explícita cuáles son los criterios de ingreso a las unidades de cuidados intensivos de pacientes obstétricas. Y para encontrar alguna información en ese sentido, en bibliografía mexicana habría que revisar algunas GPC, sobre todo la de sepsis materna, donde de manera somera mencionan los criterios de ingreso y muy ambiguos. Entonces, básicamente está basada la presentación en bibliografía colombiana, británica y de la Organización Mundial de la Salud. Gracias al cielo, la mortalidad materna durante los últimos 24 años ha disminuido de manera importante, hasta un 56%. Obviamente no todo es atribuido, solo una pequeña parte es atribuida a la disposición de cuidados intensivos para la paciente críticamente enferma, pero implica pues, muchísimas más cosas, mejoras en las cuestiones sociales, económicas, macroeconómicas del país, entre otras cosas. El año pasado hubo 644 muertes maternas registradas y la principal causa de muerte, como pueden ustedes apreciar hasta arriba de la tabla, pues son la hemorragia obstétrica y las enfermedades hipertensivas del embarazo, por lo cual el resto de la población en unidades de cuidados intensivos obstétricas pues son estas dos patologías. De ahí en más se desglosan una serie de enfermedades y pues muchas la verdad no sabemos de qué se refiere, ¿no? Que es muerte obstétrica no especificada, causas indirectas no infecciosas, causas indirectas otras causas, pues sabrá el cielo a qué se refieren con eso, pero pues aquí la cuestión importante es recalcar que la hemorragia obstétrica y las enfermedades hipertensivas es lo que más se va a ingresar a la unidad de cuidados intensivos obstétricos. Incluso en el documento de lineamientos 2018 del triaje obstétrico, el código MATER, pensaba que iba a venir claramente que pacientes deben ingresar a la unidad de cuidados intensivos, sin embargo pues tampoco se especifica. Lo que se especifica es que el intensivista o el anestesiólogo, o en caso de que no existan estos dos, va a ser el internista o el ginecobstetra el que lidere el equipo de respuesta inmediata en el caso de emergencia obstétrica. Es importante pues considerarlo, es que le toca el papel de líder con todas las atribuciones que eso implica, incluso dar informes al familiar. Lamentablemente comparado con países desarrollados, antes llamados de primer mundo, o sea, en la era de la Unión Soviética, actualmente se dice países desarrollados, los países en vías desarrollados como México pues tienen hasta 8 veces más ingresos a unidades de cuidados intensivos. Esto pues, por diversas cuestiones, ¿no? La mayoría pues no, con poca injerencia de nosotros en ese sentido, la mayoría son por cuestiones sociales, económicas, de acceso a servicios de salud, pues entonces las pacientes suelen llevar un control prenatal muy deficiente y eso pues, las pone en riesgo de presentar una disfunción aguda de algún órgano y que amerite ingresar a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? En un caso clínico, una mujer de 27 años, gesta 2 para 1, la antecedentes de importancia tiene fibrosis pulmonar, ya dependiente de oxígeno y pues se embarazó y cursa un embarazo de 37 semanas de gestación. Y acude por presentar disnea a pesar de lo del oxígeno que tenía en su casa, con unos signos vitales ahí mencionados, una presión de 161/110, una frecuencia respiratoria de 25, frecuencia cardíaca de 115,
saturando el 85% a pesar del oxígeno y con aumento clínico del trabajo respiratorio. Aquí en esta paciente en particular, ¿qué disfunciones orgánicas identificamos? Pues principalmente identificamos una disfunción respiratoria y una disfunción cardíaca. La disfunción respiratoria, aquí la definimos por el aumento del trabajo respiratorio, per se, ya es definición de falla orgánica respiratoria aguda, entonces eso ya sería criterio de ingreso en unidad de cuidados intensivos. También que la paciente, una paciente obstétrica que sature debajo del 95% con aire ambiente, es por definición insuficiencia respiratoria, entonces estrictamente es una disfunción aguda de órgano y podría ingresar con tan solo eso en unidades de cuidados intensivos. Tiene falla cardíaca, bueno, cardiovascular por las cifras tensionales, arriba de 160 y arriba de 110 de diastólica se considera falla cardiovascular, otra falla orgánica aguda, y nada más. La frecuencia cardíaca, recordemos que suelen manejar frecuencias cardíacas un poquito más altas, como vimos en la clase previa, hasta 110, 115, y para considerarse falla aguda cardiovascular por cuestiones de frecuencia cardíaca es arriba de 150 o debajo de 40. Así es como lo definen sobre todo los colombianos. Entonces ahí identificamos dos fallas orgánicas agudas y qué opiedad otorgas. Al final pues sería cuestionable, ¿no? Por la fibrosis pulmonar podríamos decir que es una fibrosis pulmonar terminal, por lo cual sería una paciente prioridad 4 tal vez, porque pues, no va a ser recuperable, salvo que consideremos que la insuficiencia respiratoria sea por algo que sea reversible, por ejemplo que tenga una infección, una neumonía, una infección de tipo viral y que al dar tratamiento recupere la función pulmonar basal. Pero si lo consideramos como una agudización de la fibrosis pulmonar, pues probablemente ahí ya no hay mucho que hacer con ese paciente, sobre todo si la intubamos, ¿no? Hay otras formas de definir fallas orgánicas, respiratorias y cardíacas, con la gasometría. Si yo le tomo la gasometría a esta paciente y tenía un PO2 de 60 y un PO2 de 40. Con estos dos ya tenemos falla respiratoria. Se considera gasométricamente falla respiratoria cuando tienen debajo de 70, lo cual es bastante curioso, puesto que sabemos que las embarazadas manejan de 95 a 105 de PO2, entonces es un poco cuestionable ahí por qué consideran 70, porque realmente una paciente no embarazada no debería tener debajo de 100, 90, entonces creo que fue una pregunta del personal luego, pero sí pues es cuestionable, ¿no? esa respuesta. Lo más preocupante y lo que hay que poner más atención en la gasometría de una paciente embarazada es el CO2. El CO2 de una paciente por encima de 35, una paciente embarazada implica que está en falla respiratoria inminente. O sea, va a necesitar una intervención importante en cuanto al órgano, a los pulmonarmente, pues. Y un CO2 por encima de 40, pues ya es falla respiratoria. También vemos una creatinina de 1, una de 300 y una glucosa de 200. Aquí yo les podría preguntar, ¿la creatinina de 1 es normal en una paciente embarazada? Pues no, ya vimos que la clase pasada que las creatininas que suele manejar una embarazada oscilan entre 0.5 y 0.8, ¿no? Entonces, 1 miligramo ya podría considerarse falla renal. Si nos vamos ya a la definición en embarazada de lesión renal aguda, pues es similar a la del resto de la población. Un aumento de la creatinina del 50% con respecto a la basal, o en números absolutos arriba de 1.2. Entonces, en esta paciente, al no tener valores basales, pues estrictamente no tiene falla renal, pues aunque yo sí consideraría que tuviera falla renal con 1 miligramo, ¿no? Y glucosa de 200. En las embarazadas existe también la falla metabólica aguda, por cuestiones obvias como una crisis tiroidea, una crisis adrenal, una citosis diabética, pues obviamente es una disfunción aguda metabólica, pero también consideran las hiperglicemias por encima de 240 como falla metabólica aguda y requeriría ingreso en unidad de cuidados intensivos. Entonces, aquí, ¿qué otras fallas identificamos? Pues ya identificamos la respiratoria e identificamos la renal, probablemente, ¿no? Esos cambios fisiológicos, pues ya los vimos. Lo que más vamos a tener en cuenta es, para la hora de definir la falla orgánica aguda, son los niveles de creatinina y tomar en cuenta que las embarazadas siempre van a tener una hiperdosis respiratoria con hiperoxemia, los valores de 95 a 105 sobre todo. Suelen manejar tensiones arteriales más bajas y manejan unas frecuencias cardíacas un poquito más elevadas, como ya digo. Entonces,
En pacientes embarazadas no existen escalas pronósticas bien establecidas como una PAH-2 o un SOFA, todo eso. La verdad es que son bastante malas, están muy mal calibradas en las pacientes embarazadas. ¿Eso qué quiere decir? Que las escalas te dicen, tiene un 50% de mortalidad con tal puntaje, pero a la hora de llevarlo a la realidad no corresponde. Eso se requiere que están mal calibradas, entonces no funcionan. Se han hecho esfuerzos, pues, se ha creado el QIP SOFA obstétrico, que hace modificaciones en cuanto a los valores para asignar un puntaje determinado, pero sin embargo son bastante malas. Hay países, hay unidades donde se manejan dos conceptos. Se maneja unidad de cuidados intensivos y unidad de cuidados intensivos intermedios, o también denominado unidad de alta demanda obstétrica. Sería como una unidad de cuidados intermedios más o menos en algunos países. Entonces, de acuerdo a la situación de la embarazada, se establecen diversos niveles de atención. Una paciente embarazada, obstétrica pues más bien, con un parto o una cesárea normal, sin complicaciones, pues puede atenderse en una sala general, ¿no? Que es el piso, el normal, el piso de obstetricia. Aquellas pacientes que tienen riesgo de deterioro, entendiéndose aquellas pacientes que tienen alguna comorbilidad que podría provocar que haya una falla aguda de algún órgano, por ejemplo, aquellas pacientes asmáticas que no han estado bien controladas y han tenido algunas hospitalizaciones, pues aunque no tengan en su momento falla respiratoria, que en ese momento estén saturando bien, pues esa paciente tiene riesgo de ser falla respiratoria, entonces se consideran en riesgo de deterioro y podría meritar manejarla en una unidad de cuidados intermedios, o también denominada unidad de alta demanda obstétrica, que no sé si en la torre de ginecología existe esa unidad de cuidados intermedios o de alta demanda obstétrica, desconozco. Las pacientes que presentan falla aguda de algún órgano ya mencionado, o que presentan dependencia de algunos que requieren soporte orgánico, por ejemplo, ventilación mecánica o ECMO o cualquier otra cosa, pues obviamente requieren estar en el cuidados intensivos. Pues tenemos una embarazada enferma, malita, triste, y podemos tener falla. Ahorita vamos a desglosar los criterios de ingreso por disfunción aguda de órgano. Esa es una de las formas en que podemos ingresar a los pacientes. Todas las que tengan falla aguda de algún órgano deben ingresar. De manera a nivel cerebral, pues si tiene edema cerebral, si tiene focalización, si tiene hemorragia, entre otras cosas, todo eso es falla aguda y debe ser ingresada. A nivel cardíaco, se define aquellas pacientes que tienen edema agudo pulmonar que requieren diuréticos endovenosos para su manejo. Son específicos ahí. Si se puede manejar vía oral, estrictamente podría manejarse en una unidad de cuidados intermedios. Solamente si requieren diuréticos endovenosos, si requieren soporte inotrópico, vasopresor, todo eso, pues son pacientes que deben de ser ingresadas. Pacientes que presentan frecuencias cardíacas por encima de 140 o por debajo de 40 también deben ser ingresadas. Pacientes con tensión arterial sistólica por debajo de 90 o que desciendan de 40 respecto a su basal, también deberían ser ingresadas a unidad de cuidados intensivos. En cuanto a la cuestión pulmonar, pues ya lo vimos clínicamente. Si tiene aumento del trabajo respiratorio, taquipnea, uso músculo sensor, debe ingresar. Si tiene una PAFI por debajo de 200, debe ingresar. Si satura abajo del 95%, estrictamente debe ingresar. Si tenemos una gasometría y tiene un CO2 por arriba de 35 o un P2 por debajo de 70, debe ingresar también, porque todo eso define falla respiratoria aguda. A nivel hepático, los criterios son si está ictérica, si tiene una bilirrubina total arriba de 3, o si tiene TGO o TGP por arriba de 70, son criterios de ingreso por falla hepática, así se definen en paciente embarazada. Bueno, por disfunción aguda hepática. A nivel renal, ya lo mencioné, aquellos pacientes que tienen que su creatinina basal se aumenta por encima del 50%, aquellas que tienen un valor absoluto de creatinina por encima de 1.2, y también aquellas embarazadas que tienen una uresis menor de 0.5, pero que ya les dimos líquidos y ya les dimos diuréticos, siguen con esa uresis, también deben de ingresarse. Si mejoran con los líquidos o con el diurético, estrictamente no deberían ingresar a unidad de cuidados intensivos. Y de origen metabólico, obviamente todas las crisis adrenales, todas las crisis de cetoacidosis diabética, las crisis tiroideas, las tormentas tiroideas deberían ser ingresadas, y todas aquellas que tengan glicemias por encima de 240.
Eso es ingreso por disfunción aguda de algún órgano. También hay otros criterios que son ingresos por patología. Se deben ingresar aquellas pacientes que presenten patologías exclusivas del embarazo, por ejemplo, preeclampsia, eclampsia, hígado graso del embarazo, embolia de líquido amniótico, síndrome de Gel, miocardiopatía periparto, todas esas deben de ser ingresadas. Aquellas pacientes que presenten patologías no asociadas al embarazo, que las pongan una embarazada que tenga cualquier otra enfermedad como el resto de nuestra población que merite ingreso a cuidados intensivos, pues deben de ser ingresadas. Y aquellas pacientes embarazadas que son sometidas a alguna cirugía mayor, por ejemplo, cardíaca, todas las neurológicas deben de ser ingresadas, y todas las que tienen alguna cirugía abdominal compleja deberían de ser ingresadas por protocolo, independientemente del resultado posterior a la cirugía en el posquirúrgico inmediato. Pues, generalmente pues, todas las neurológicas van a ingresar intubadas. A pesar de eso, si no presentan, si podrían estar clínicamente estables, todos modos deberían de ingresar estrictamente. Y aquellos pacientes que presenten patologías incidentales, por ejemplo, que tengan algún traumatismo craneoencefálico, politrauma, entre otras cosas, deberían ingresarse. También existe la clasificación por prioridades que es similar al resto de la población. Prioridad 1, que presente disfunción aguda de algún órgano, se considera prioridad 1. Prioridad 2, aquellos pacientes que estén en riesgo de presentar falla aguda de algún órgano, es decir, sería similar a como lo vimos previamente aquellos pacientes que ingresan a unidad de cuidados intermedios. Si nosotros nos basamos en la clasificación por prioridades, aquellas que tengan prioridad 2 también deberían ingresar, o sea, que estén en riesgo. Todavía no presentan la falla de cualquier órgano como previamente les definí, pero están en riesgo como la asmática que les mencioné, debería ser ingresado. Prioridad 3, aquellas pacientes que presentan disfunción aguda de algún órgano, pero tienen algunas comorbilidades y son potencialmente recuperables, reversibles, deberían ser ingresarse. Y pues la prioridad 4, aquellas pacientes por las cuales no se espera que haya beneficio, ya sea por su estado clínico o por sus comorbilidades. Por ejemplo, la paciente del caso clínico que tenía una fibrosis pulmonar avanzada, se la atribuimos a la propia fibrosis pulmonar, pues una prioridad 4. Ahí debería ingresar o no. Lo que recomiendan estos consensos es que el equipo de intensivistas, todo el equipo, no nomás un intensivista, todo el equipo de intensivistas de esa UCI deberían de ponerse de acuerdo para ingresar a esa paciente, o también que hubiera un consenso de ética. Si tuviéramos un comité de ética, ellos son los que determinarían si esa paciente se ingresa o no. Y aquí, curiosamente, la prioridad 5 es aquellos que no están críticamente enfermos. Simplemente lo mencionan así, que ellos tienen una de la playa. Así se pone prioridad 5. Y la única referencia que encontré en Bibliografía Mexicana en cuanto a qué pacientes se deben ingresar a la UCI viene en la guía de sepsis materna de 2018, con bibliografía de las guías australianas y de Nueva Zelanda. Y pues es básicamente lo mismo que les comenté, sin embargo aquí no definen qué es hipotensión, no definen qué es inestabilidad hemodinámica, no definen qué es taquipnea 435, 4045, es un poquito más ambiguo. Hipoxia no definen qué es hipoxia, alteración del estado de conciencia, oliguria, ¿a qué te refieres con oliguria? El incremento de la urea, ¿cuánto incremento de la urea? Creatinina no te dice, elevación de bilirrubina, ¿sí cuánto? 2, 5, 6, porque son muy ambiguos en este sentido. Bueno, ya después de todos estos criterios, ¿qué es lo que realmente ingresan a unidades de cuidados intensivos, sobre todo en el viejo continente? ¿Por qué las ingresan y qué patología tienen? Bueno, la mayoría las ingresan, el 25%, el 22% las ingresan solo para monitorizarse. Realmente no tienen nada, pero pues, están en riesgo de, por lo tanto se ingresan. Y de ahí en más, las causas más comunes es insuficiencia cardíaca, respiratoria y hepática y renal, son los más comunes por indicaciones. Y por patología, lo que más ingresa es preeclampsias, eclampsias, gel, sepsis, anemia, y pues básicamente eso es lo más común. Entonces supongo yo que en las unidades de cuidados intensivos obstétricos de México, o sea, también es algo similar. Bueno, yo espero, no sé, los que ya rotaron allá de Gine, no sé qué ingresen realmente, pero al menos en otros países ingresan hipertensión. Bueno, no sale embarazada. ¿Vale? Solo si está embarazada. No, solo está embarazada. Trastornos hipertensivos, hemorragias, tienen como un consenso si sangran arriba de 1000 a 1500, ingresa, sí o sí, independientemente de si tiene alguna disposición. Pero es como local, pues, ese consenso. Sí. Bueno.
Entonces, para resumir, pues se puede ingresar por 3 clasificaciones: por disfunción aguda de órgano, como ya les mencioné, por patología y también por prioridades. Podemos emplear cualquiera de esas formas y pues se va a adecuar al centro en el que chambeen. No sé, ¿qué usan allá? ¿Nada? No. 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 Es que ya está como que muy exclusivo para lo obstétrico. Si algo se sale del obstétrico, por ejemplo, si es una paciente que tú mencionas de trauma, el trauma todo lo buscan enviarlo para acá. Si es una paciente que tiene una hemorragia gastrointestinal o con una embarazada, una paciente con varices esofágicas que se embarazó, buscan enviarlo para acá. Allá nada más puras enfermedades hipertensivas y sangrados. Y de hecho, pues solamente hay ginecobstetras en el hospital y los otros médicos son los de terapia. En el servicio de fondo de allá tampoco hay urgenciólogos, son obstetras, y creo que nada más hay un votante que es residente de urgencia de aquí. Pero llega cualquier cosa que no es obstétrica, o mínima que sea, le hablan a los de terapia. Bueno, de acuerdo a los consensos, eso no debería pasar, pues ese paciente debería estar en unidades de obstetricia, pues propiamente enfocadas en ese tipo de grupo, ¿no? Bueno, es una práctica breve, no sé si tengan alguna duda. Mis conclusiones es que no existen criterios uniformes para el ingreso a unidades de cuidados intensivos obstétricos y a veces son un poco flexibles, pues. Y pues lo más importante es tener en cuenta los cambios fisiológicos propios del embarazo para definir sobre todo pues, la falla orgánica en ese grupo en particular. Si tengan alguna duda, un comentario, específica 20 minutos. 21. Con 50 segundos. Vas a estar en una unidad de cuidados intensivos obstétrica, como vas aquí. A veces vas a estar en una hospital de segundo nivel. Y ahí te toca ver de todo, pues. Y en un hospital de segundo nivel, nomás hay quines en el hospital, hay de todo, interministros, Donde sí se aplica bien el y entonces, pues es una de las cosas que luego dice el doctor Gutiérrez, que el hospital ideal puede tener ese tipo de pacientes sería un hospital de segundo nivel, porque pues está el equipo multidisciplinario en la misma unidad. Pues aquí yo le tengo que hablar al ginecólogo y vienen acá pues muy tarde y luego de mala gana, y es una situación muy compleja. De hecho, yo me acuerdo cuando tuve mi primera guardia aquí como recién en terapia intensiva, una paciente como de 26 semanas de embarazo, que había tenido un antecedente de que la habían atropellado, le habían puesto una malla porque había tenido, creo que una hernia, y pues le ocurrió embarazarse y empezó con dolor abdominal y estuvieron peloteándola entre gine y aquí hasta que se perforó. Pues la paciente la terminaron operando aquí y llegó aquí a morirse. Pues no hizo que ese tipo, porque pues se definió su atención por esa situación de no estar en el lugar apropiado. Pues. No era una patología obstétrica, no había cirujano allá. El cirujano no se fue a operar, decía que no ocupaba cirugía. Ya cuando finalmente alguien decidió no meterla a quirófano, ya era demasiado tarde. Y pues muchas veces las ingresamos para monitorizar, nada más, ya vieron, no somos los únicos. También en los países civilizados también hacen eso, casi 20% de sus ingresos lo hacen también para monitorizar. Y como dice Jesús, pues hay muchas cosas que salen de nuestro control. Luego vienen los pacientes aquí bien complicados, con insuficiencia renal crónica, hemodiálisis peritoneal, que luego se les ocurre embarazarse, a lo mejor la falla renal fue porque tenían lupus, y pues tienen un montón de cosas agregadas, que pues el embarazo pues es como pues ya el empujoncito final de la reserva funcional que tenía el paciente. Luego se nos mueren los pacientes y pues todas las muertes maternas se saben que son auditadas, investigadas, se verifica qué fue lo que pasó. Y lo que pasó a veces es que a lo mejor no tuvo consejo previo, pues nadie le dijo que está en un alto riesgo de complicarse si se embaraza. Entonces, pues las situaciones
que no están en nuestro control, pues son situaciones en las que nos vamos a estar enfrentando. Pues son situaciones reales que vamos a estar viviendo en nuestra vida. Y no queda más que pues, enfrentarlo. De modo que digan, no, pues ya tenías falla renal y te embarazaste, ya no te hace. No, pues, tienes que apresurar para seguirla y atenderla y hacer lo que puedas. ¿Hay más? Sí, de hecho, los hospitales grandes pues, deberían de tener su mismo unidad de terapia intensiva obstétrica. Aquí lo tenemos hasta aquí, como dice el doctor, pero pues sale lo mismo, ¿no? La paciente está allá y todos quieren que se nos saca de aquí para allá. Y a veces el problema es que nos las mandan ya complicadas, ¿no? Pero cuando ustedes estén tal vez en un segundo nivel, pues lo mismo tienen que decidir y darle el manejo con los recursos que tengan. Y realmente las pacientes obstétricas, si no se sobrecomplican, les va muy bien. Resuelves el embarazo. Casi, si ves que preeclampsia, eclampsia, hígado graso, todo eso, quitas el fe y quitas el problema. Yo me acuerdo mucho de una paciente que tuvimos embarazada como unos 28, no, unas 29, 30 semanas, que llegó por estatus epiléptico, embarazada. Ese es el mejor kit, ¿no? Embarazo y estatus epiléptico. Y le buscaron, le hicieron función lumbar, anticuerpos, y nunca supimos la causa de por qué convulsionaba al paciente. Pero curiosamente se alivia, le hacen la cesárea y ¡pum! Se le quitaron las crisis convulsivas. Después de tenerla 2 semanas prácticamente en coma la muchacha. Pero pues esa es la diferencia, ¿no? Nosotros les dimos el manejo, claro, ya lo quirúrgico pues es otra situación. Pero pues sí, son peligrosas las mujeres cuando se embarazan. No, más así. No, hay situaciones éticas, por ejemplo, una paciente, por ejemplo, Muerte cerebral embarazada. o Y cuando no, también. con cáncer embarazada, o con estatus epiléptico y embarazada. El tratamiento a lo mejor es muy teratogénico y se lo das en una etapa muy temprana del embarazo. Ahí se debería de tener la reunión del comité de ética para ver si vale la pena continuar con el embarazo, es mejor la interrupción. Pero incluso en los comités de ética ahí, pues, sí, no se ponen de acuerdo y pues nuestra misma formación desde niños, ¿no? Y la religión y todo eso, a lo mejor pues hace que uno tome decisiones que no son completamente objetivas en esos comités. No, que termine el embarazo, así como queda el chiquillo, que termine. Y a veces, a lo mejor lo ideal, si es una etapa temprana del embarazo, sería interrumpirlo, ¿no? Y atender a la paciente con todos los medicamentos que se requiere para tratar de salvar la vida, ¿sí? Pero sí son situaciones pues, complejas, ojalá no sea una cosa que les toque ver, pero sí ha tocado así. Resuelve. ¿Qué le hacemos? Le interrumpimos el embarazo, ¿no? Porque esta paciente no se está curando con lo que estamos haciendo. Y esta medida es más agresiva. Y luego la paciente a veces dice, pues yo no quiero, que yo quiero tener a mi bebé. Y también, Sí, pasa. O que me cueste la La vida. complicación ética. Fíjate que a veces hay situaciones y patologías y estatus y como dice el doctor, cuando los embarazos son pequeños, pues no pasa nada, se va a perder, o sea, sabes que se va a perder. Y ahí, primeramente es la madre y después el producto, ¿no? Pero hay situaciones especiales, ¿no? Como una hemorragia cerebral en una paciente joven que tiene una buena formación arteriovenosa, está embarazada, puso 36, 38 semanas, tiene la hemorragia, que ya nos ha tocado la opera, neurocirugía, y bueno, pues el bebé pues prácticamente está en la etapa de las, dependiendo de las unidades, ¿no? Hay quien sí recibe productos de 28 semanas, 26 todavía, ¿no? Y los logran sacar adelante, ¿no? Pero pues ahí se ocupa tener el manejo multidisciplinario tanto de los obstetras como de los neonatólogos. Que adelante y hasta donde la paciente nos pueda tolerar, darle el manejo y esperar la maduración del producto, ¿no? Incluso, ¿no? Les toca a ustedes darles inductores de maduración pulmonar por lo mismo, ¿no? Pues todo eso, de alguna manera les va a tocar, ¿no?
importante es que tengan el criterio de lo que se debe hacer. Y la otra que yo tengo duda, no sé si encontraste en algún documento por parte del IMSS donde diga pues que aunque esté bien la paciente y todo, pero está embarazada y se complicó por algo más, ingresa a terapia. Yo sé que así es, Sí. pero no Ahí está, me va a poner, ahí está el diagrama. Es que realmente lo único, así, nada más es eso. Pues, así. Y tampoco no es como un consenso mexicano, digo, está referido de las guías australianas y de Nueva Zelanda. Pues. eso llama la atención, ¿no? Es que aparte, Es curioso. Acuérdate que nuestro sistema de salud dijo bien nuestro presidente que se va a parecer a gigantes. O a los australianos. Tenemos que pensar como de primaria. Mordida de canguro. Lo curioso es que hay ciertas partes donde sí te especifican criterios y aún así el grueso de la población que ingresa es para vigilancia. Nosotros le damos a monitoreo. No, yo tengo unas preguntas. Por ejemplo, cuando es una última cama. La pregunta. Tu pregunta es bien sencilla, tu respuesta es ingresa a Sí. los punto. Ok. Y la segunda. Con esa salimos. Pero si Carlos estoy embarazada. Pero si Carlos. Imagínate la especulación financiera. Pero si encima de los churros estoy embarazada. Sí, Ramón, pero no está embarazada. Ahora esos ramoncitos, neta, está legal. Y la segunda es que, ya nos desviamos del tema, pero había allá en la terapia con el doctor Chuy, una vez salió con que, pues en caso de que la paciente embarazada falleciera, que podemos realizarle una cesárea perimortem. Pero la verdad es que, bueno, hasta donde yo sé, es un protocolo que se tiene que haber con un comité de ética y todo, no es una ocurrencia que tenga el La médico. cesárea No, perimortem lo que tiene pasa- criterios estrictos y es prácticamente a los 4 minutos de que el paciente. Por eso tienes que tener, ya tienes que tener un protocolo implementado en tu unidad, no es porque a ti se te ocurre hacerlo, pues. No es así, ay, el equipo es Ay, acabo de morir, se me ocurrió abrirla, rápido, un escalpelo. Fíjese que cuando el paciente tiene ausencia de signos, en los primeros 4 o 5 minutos tienes que abrirlo. Pero lo haces así, pues. O sea, Sí, de Ay, hecho, está reanimado, no te esperas a el que llegue protocolo es hacerle, no me acuerdo cómo se llama la técnica, pero es prácticamente 2 pasos, dijo, llegar al Es abrir útero de el una plano. y el otro, no son por planitos ni nada. Es abrir el como las placas, va. Mira, además, el paciente, fíjate, eso ha sido en los casos extremos donde la paciente está embarazada, Sí. tiene un accidente y la paciente pues prácticamente está en paro y está siendo reanimada. Y reanimada, en ese momento se está haciendo una cesárea. Ok. Pero ¿quién se animaría a hacer una de esas? Yo sí me ¿Alemán? No, sí, pues. Si me da permiso, pues. Que realmente no es para mejorar, o sea, no es para mejorar el pronóstico, es para liberar la presión y mejorar el pronóstico. Pero ya es. Ok, está bien. Entonces, pues, si lo haces, pues ahí en la puerta y todo. Está indicado, es parte de tu protocolo de animación de embarazada. 4 minutos estás preparando para hacer. A ver, en Va. Evidentemente eso nunca va a pasar porque no tienes a la gente. Dice que va a hacer en otra clase. Pues spoiler alert. Te estás adelantando. No, y luego Sí, hay luego de reanimación del marzo. Sí, ahora la vi. Es que no tienes el equipo. Pinche alemán. Fue como el Avengers, fue una escena post créditos. Ya,